Gracias, amigos, por continuar con su programa Balance Económico por este canal Hilando Fino TV Televisión a otro nivel. Bueno, en estos dos segmentos del programa vamos a hacer un balance económico de los 9 meses de gobierno del presidente Javier Milei en la República de Argentina. Para ello, entonces, tenemos desde Nueva York al colega Leonel Narrea, quien es presidente de Austral Partners, una empresa de consultoría internacional. Saludos, Leonel, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Alejandro, un gusto saludarte. Sí, bueno, para introducir y poner en contexto esta entrevista, decimos que a los amables televidentes que nos acordamos de las promesas de campaña que en ese momento el candidato presidencial y hoy presidente de Argentina, Javier Milei, tenía, que era dolarizar la economía argentina, eliminar el Banco Central, tener déficit cero, eliminar la mitad de los ministerios y otras medidas de ajuste económico. Han transcurrido ya 6 meses en el poder y veremos que con esto nuestro invitado, cuáles de esas radicales propuestas se han podido concretizar en poco tiempo. Y nos ayuda nuestro director. Hay que reconocer que a pesar de la fuerte medida de shock económico, las cuales han impactado en la vida de millones de personas, el presidente Javier Milei se mantiene con una alta popularidad, aproximadamente un 60% entre los argentinos. Milei, el presidente libertario, como se le denomina el sociólogo Alberto Mayor en su libro El fenómeno Milei, le llama el primer presidente gobierno anarcocapitalista. Un país donde la pobreza ha llegado al 55%. En diciembre del año pasado, cuando llegó al poder, le advirtió al pueblo argentino en su discurso de toma de posesión que venían tiempos difíciles. Dijo que antes de cumplir con sus promesas de dolarizar la economía argentina y cerrar el Banco Central, que había que sanear la economía. Bueno, en fin, vamos a hablar de estos temas con nuestro invitado, que ya, como le hice la presentación, Leonel Narrea, está en línea. Queríamos preguntarte, Leonel, a su entender, ¿cuáles han sido los principales logros económicos del gobierno de Javier Milei en estos primeros meses? Hay indicadores, si hay indicadores específicos que demuestran una mejoría o deterioro de la economía argentina. Bueno, muchas gracias, Alejandro, gracias por esos comentarios y por la introducción. Debo decir que el libro que estás citando ahí lo escribió un chileno, un sociólogo chileno que se llama Alberto Mayor, que fue un candidato presidencial, no ganó la elección, es de izquierda, o sea que es interesante que todo el mundo se ha subido al tren de Milei para hacer algún tipo de oportunidad de negocio. Una cosa que quería comentar es que Milei usa también a veces ejemplos de otros presidentes, y él dice, por ejemplo, que Bukele, cuando llegó al poder, no tenía ningún diputado, ningún senador en el Congreso salvadoreño, ninguno. Entonces, el hecho de que él tenga 7 senadores, 40 y tantos, creo que 38 diputados, que es muy poco, ¿no es cierto?, no llega a tener ningún tipo de mayoría, es un logro poder hacer las cosas que está haciendo hoy día en Argentina. Además que es un país muy complejo, en una economía muy compleja en comparación con El Salvador. Pero podríamos decir algunas cosas. Primero, él empezó su discurso presidencial anunciando que no había plata, no hay plata. Eso se hizo muy famoso y es la realidad de muchos países no lo quieren admitir y muchos países como Argentina vivían
básicamente endeudados, ¿no es cierto? Cuando no tenían plata, quiere decir que tenían un déficit fiscal, igual que Estados Unidos, que tiene un déficit fiscal importantísimo, emiten más deuda. Entonces Argentina se acostumbró a vivir un poquito de la deuda y esa emisión monetaria en la experiencia argentina ha sido altamente inflacionaria. Entonces, una de las herramientas importantes que decidió utilizar Javier Milei fue eliminar la emisión monetaria como instrumento del Banco Central para ajustar un poquito las cuentas cuando no le alcanzaba el dinero o cuando tenía que fomentar un poquito el consumo. Entonces, generalmente la emisión monetaria es típicamente inflacionaria y eso ha sido la experiencia de Argentina. Entonces, en este contexto, hoy día Argentina, la última medición del mes de mayo fue 4,4% para el mes de mayo. Para nuestros países, digamos, en general, una inflación de 4% mensual es altísimo. Para Argentina es muy bajo en términos históricos y eso lo podemos revisar después. O sea que en una de las promesas Milei ha cumplido con creces la expectativa de bajar la inflación, especialmente porque él sabe que es el mercado argentino, el mercado cambiario, es un mercado muy especulativo. Entonces, tranquilizar un poquito el tema de la inflación ayuda también a estabilizar la moneda en conjunto con lo que él hizo, que fue una devaluación o un ajuste realmente del tipo de cambio, porque había una brecha importante entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Entonces hizo una devaluación, una mega devaluación que se ajustó a ese tipo de cambio, entonces la brecha hoy día es mucho menos. Todas estas medidas ayudaron a desarrollar un poquito la historia que tenemos hoy día, donde es un país que ya tiene un superávit fiscal, un superávit financiero. Primera vez que se logra un superávit después de muchos años. Claro, hay que ir para atrás varios años cuando Argentina tenía quizás una posición mucho más importante en la economía internacional, en la economía agro. Bueno, llegó a ser la 9ª economía mundial. Claro, eso es algo que quizás deberíamos haber mencionado, que Argentina históricamente fue un país de las primeras economías del mundo, hace más o menos 100 años, 120 años. Después de 1940 hasta acá se ha visto un deterioro constante, especialmente a raíz de esta cierta obsesión con los gobiernos peronistas. ¿Sí? Sí. Digamos, de los gobiernos más recientes de la experiencia peronista, el único que tendríamos que decir es bueno ha sido claramente el de Menem, ¿no? Que Carlos Menem fue un gobierno muy pro mercado, mucho más pro mercado que los otros peronistas, y fue el auge, digamos, de la economía argentina, y llegó al plan de convertibilidad de Domingo Cavallo. Y después Menem en su segundo turno como presidente también hizo algunos ajustes económicos, y de hecho Milei lo considera como su mentor, su ídolo. Está muy cercano al hermano de Carlos Menem, que es un ex senador, y el presidente de la Cámara de Diputados es sobrino de Carlos Menem. Sí. Así que en cuanto a las políticas que has mencionado, políticas de austeridad y de ajuste fiscal, un tipo de política de ajuste fiscal de tipo shock, ¿cómo considera que ha impactado estas políticas de austeridad y ajuste fiscal, reducción del gasto por parte del presidente Milei en la economía general y en la vida cotidiana de los argentinos? Claro, es la primera vez que yo creo que un candidato le anuncia al público que la van a pasar mal, y de hecho la están pasando mal en Argentina, pero está cumpliendo con su palabra de bajar la inflación. Eso es algo que el apoyo de él se ha mantenido todavía alrededor del 60%. Sí.
es algo muy inusual, especialmente sí, muy usual, más en América Latina, cuando políticas de shock lo que han producido protestas sociales. Se han producido protestas en Argentina, en Buenos Aires y algunas provincias, pero con este nivel de popularidad que se mantiene es algo, yo diría, insólito. Sí, bueno, en el caso de Argentina hay que decir que el país no tenía muchas opciones, ¿no? Se habían gastado ya las opciones de la opción de Macri, que fue de centro derecha. Todas las opciones peronistas o kirchneristas del peronismo ya se habían gastado, habían hecho muy malos gobiernos. Entonces yo creo que el electorado estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa y correctamente se dieron cuenta de que la alternativa no era mejor, no había ninguna alternativa buena, todas las alternativas eran malas porque ya no le creían al partido kirchnerista o peronista, que era el candidato Massa, ¿no? Que había sido, esto es algo también muy atípico, que uno de los peores ministros de Economía fue el candidato presidencial de la oposición, sí, ¿no? y perdió de forma importante. Entonces, yo diría que primero hay que decir que Milei está ganando también no solamente mucho apoyo local, interno, en Argentina, a nivel regional también está ganando mucho apoyo y digamos le ha dado mucha importancia al país, su forma de ser, su personalidad, ¿no es cierto? Que él tiene mucha carisma, mucha llegada, está muy activo en todas las redes sociales y también pasa bastante tiempo en Europa, donde también se está viviendo un poquito... Ha tenido varias contradicciones, de eso vamos a hablar en el próximo segmento, Leonel, porque él ha hecho, en estos 6 meses, ha hecho bastante viaje, se ha considerado, se ha visto con varias personas, de eso vamos a hablar en el segundo segmento, si me permite, solamente para terminar este segmento, Leonel. Entonces quiere decir que el hecho de haber reducido tan fuerte la inflación y mantener el control de precios en Argentina, entonces eso le ha permitido entonces tener una ganancia en cuanto a la población, aunque otras medidas no han sido tan populares. Claro, el efecto, digamos, de estas medidas económicas muy severas es un impacto directo en el consumo, ¿no es cierto? El poder adquisitivo, los sueldos en términos reales se han bajado, entonces el consumo ha bajado, la inversión en el país ha bajado, quiere decir que este año Argentina va a tener una recesión significativa, entonces estas políticas de shock son precisamente políticas que se pueden implementar en la luna de miel, sí. No son sostenibles en el tiempo, porque el pueblo quiere ver algún tipo de beneficio de todas estas medidas de austeridad o de shock que le están afectando su bolsillo. Claro. Entonces, en verdad, parte de lo que está tratando de hacer el gobierno es desarrollar un poquito más el perfil de Argentina a nivel internacional, precisamente para atraer inversión. En la medida de que el país pueda crear más interés en la economía, traer más inversión de afuera, también traer plata de los argentinos que está afuera, ¿no es cierto? Hay que mencionar que Argentina, que es una economía que tiene un producto más o menos de 650 mil millones de dólares, se estima que hay 300, 450 mil millones de dólares de argentinos afuera. Sí. Es decir, si los argentinos empiezan a traer plata de vuelta, eso también puede ayudar a la inversión que necesita la economía. Entonces, si la economía puede empezar a ver un poco más de inversión, van a mejorar las posibilidades de crecimiento económico, van a mejorar también los empleos. Uno de los problemas que ha tenido este país es que la falta de inversión, una economía que está decreciendo hace muchos años, no genera ningún beneficio para el trabajador. Los sueldos son bajos y han ido cayendo constantemente en los últimos 20 años. O sea que no solamente tienen que pelear con la inflación, pero tienen que pelear con el hecho de que los sueldos bajan porque no hay crecimiento económico. O sea que si hay crecimiento económico, este año, digamos tercer, cuarto trimestre,
ya los beneficios se van a empezar a ver el próximo año. O sea que yo creo que ese es un cálculo que está haciendo Milei, pensando que se mantienen los próximos 3 o 4 meses con estabilidad inflacionaria. Va a tener que hacer algún ajuste con algunos impuestos, como el impuesto país, bueno, el CEPO, ¿no? Sí. Y después vienen las elecciones el próximo año. Sí. Y bueno, ahí está la clave. Con tu venia, Leonel, vamos a ir a una breve pausa.